Entonces empezaremos a lo que podemos indicar lo siguiente. Nos han pedido realizar o determinar, ¿no?, la consistencia de estos suelos, que se han hecho 6 tipos de ensayos. Los ensayos que están viéndose acá es el ensayo para el tema de los límites o de límite líquido y el límite plástico que han hecho en laboratorio, que bueno, entiendo que ya están pensando realizar. Entonces, en este contexto, lo que nos piden es lo siguiente. Se han hecho estos 6 ensayos, de los cuales nos piden a nosotros determinar el límite líquido, el límite plástico, el índice de plasticidad y clasificar el suelo mediante el sistema unificado para un tamiz 200 que pasa un 51.2%. En base a este criterio, vamos a empezar a solucionar nuestra pregunta. Entonces, estos ensayos que han sido realizados en el laboratorio, primeramente vamos a solucionar el límite líquido. Entonces, haremos de la siguiente forma. Vamos a desarrollar ya, ¿no?, nuestro primer análisis, donde indican 4 tipos de ensayos para el límite líquido. De estos 4 ensayos, tenemos los números de golpes mediante el aparato de Casagrande, ¿no?, de cada uno de los ensayos. También se tiene los pesos, ¿no?, de cada uno de estos ensayos, con los cuales se tiene el peso de la cápsula y el suelo húmedo. Son suelos que han sido obtenidos de acuerdo al tamiz número 200, y también lo hemos metido al horno, una parte, y se tienen los pesos de los suelos más la cápsula, ¿no?, que ha sido ya pesada anteriormente. Entonces, con estos datos vamos a trabajar ahora nuestro análisis. Entonces, para el desarrollo tenemos lo siguiente. Tenemos como n, la variable n, como el número de golpes de cada uno de los ensayos. N1, el N2, el N3, el ensayo 4 y el ensayo 4 que dice acá, con número de golpes, ¿no? 8, 15, 24 y 34, respectivamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En el ensayo número 1, como está establecido acá, encontramos debemos encontrar el peso de la muestra en estado húmedo y el peso de la muestra en estado seco, que nos interesa ¿para qué? Para identificar el peso del agua. Entonces, bajo ese contexto, bajo ese criterio, nosotros deberíamos ir analizándolo. Entonces, vamos al ensayo 1. En el ensayo 1 nos dicen el peso de la muestra, 35.1 gramos. Acá tenemos 35.1 gramos, ¿no?, nuestra primera muestra en su ensayo. Luego vámonos a calcular este peso de la muestra. Tenemos el peso de la muestra más el peso de la cápsula, menos el peso de la cápsula, nos da el peso de la muestra, ¿no?, como está acá, 20.66. Lo pueden seguir ustedes con su calculadora, por favor. Vamos a hacer ese solucionario con ustedes. En el caso de la muestra en estado seco, para este ensayo 1, nos da 19.84, que es este otro peso que lo hemos calculado metiendo al horno, lo hemos secado, después de secarlo se ha pesado. Vamos a restar lo mismo el peso de la cápsula y nos da 5.1 gramos. Entonces, eso podemos verificar ustedes, por favor, en la calculadora. Una vez que tenemos el peso de la muestra en estado húmedo y el peso de la muestra, el ensayo 1 en estado seco, lo que hacemos es solamente restar, ¿no?, dividir el peso de la muestra en estado húmedo menos el peso de la muestra en estado seco. Entonces, bajo ese criterio nos da 15.26 gramos, ¿ya?, el peso del agua. Y el porciento del agua o el porcentaje de agua no es más que el peso del agua sobre el peso de los sólidos. Nos da 99.22. ¿Está bien? Entonces, calculen por favor eso ustedes en el ensayo, con su calculador. Lo mismo hacemos para el ensayo 2. El ensayo 2 tenemos el peso de la muestra, 34.72, menos el peso de la cápsula, que ya habíamos indicado cuánto es, 14.26. Entonces nos da el peso de la muestra en estado húmedo. Lo mismo hacemos para el peso en estado seco del ensayo 2. Es el peso en estado seco menos el peso de la
cápsula y nos da 5.1. Entonces, lo que les pediría ahora, como les digo, nuevamente, calculemos en su calculadora y vemos qué variables tenemos, qué variaciones. El criterio es el siguiente. Luego definimos lo mismo. El peso del agua es el peso de la muestra de este ensayo 2 menos el peso en estado seco de ese suelo. Y nos da 15.36. Entonces dividimos lo mismo, ¿no? El peso del agua sobre el peso de los sólidos nos da 300%, ¿no? En porcentaje ya estamos manejando 301,17% de agua. Para el ensayo 3, el mismo criterio, agarramos el peso de la muestra en estado húmedo y el peso seco y nos dan estos valores. Agarramos y nos define la diferencia, nos da el peso del agua y nos da 15.26. El peso del agua, que es el peso de esta muestra, menos en estado seco. Y nos da el peso del agua del ensayo 3, nos da este valor que es 305.81% de agua. Vamos al ensayo número 4. En el ensayo 4 agarramos nuestro peso del suelo en estado húmedo y lo restamos el peso de la cápsula que está acá, ¿no? Este peso de la cápsula que lo hemos colocado aquí directamente y nos da 20.49. El peso del estado seco, 19.08, esto menos este peso de la cápsula. Y nos da 4.96. Y tenemos el peso del agua. Este peso del agua lo dividimos con el peso de los sólidos, ¿no? En estado seco, y nos da 313.15%. Entonces ya teniendo estos valores, tanto del agua, del ensayo 1, el porciento de agua, del ensayo 2, el porciento de agua, del ensayo 3 y del ensayo 4. Entonces, ¿qué corresponde a nosotros hacer ahora? Hacemos nuestra gráfica, ¿no? Vamos a ver nuestra gráfica para encontrar el límite líquido. Entonces, vámonos al ensayo, a la grafiquita. Aquí tenemos, en esta gráfica tenemos lo siguiente. Tenemos los porcientos de humedad y el número de golpes. Entonces, hacemos nuestra gráfica y nos sale de esta forma, ¿no? En una gráfica semilogarítmica, donde están aquí el porciento de las aguas y el número de golpes. Entonces, agarramos en esta gráfica en Excel o en otro programa en MATLAB, si quieren, y nos da para 25 golpes, agarramos la curvita donde está más aproximada, podemos hacer otra curva de esta naturaleza, de los puntos, y encontramos en la curva al número de 25 golpes, subiendo, ¿no? Hacia arriba, en este sentido. Luego en este otro sentido, así. Chocamos y nos da el límite líquido aquí, 301%. Entonces, el límite líquido, bajo el análisis de estos ensayos, por el método gráfico, nos da 301%. Ya hemos encontrado el límite líquido como inciso A. Vamos al inciso B. En el inciso B nos piden hallar el límite plástico. El límite plástico para este ensayo 1 agarramos y debemos considerar el mismo criterio, ¿no? Primeramente el peso de la muestra. Para estos dos ensayos estamos yendo acá a esta partida, ¿no? A este ensayo. Tenemos dos ensayos. Para el límite tenemos lo mismo, los ensayos con el peso de la cápsula más el suelo húmedo. Lo mismo para el suelo seco, lo hemos puesto al horno y hemos encontrado estos pesos y estos son los recipientes para el límite plástico, ¿ya? Entonces lo que hacemos es hallar el porciento de humedad y vamos a hallar la media. Entonces lo que hacemos es eso, ¿no? Acá. Entonces tenemos para el ensayo 1, el peso de la muestra es 16.05 y el peso de la cápsula es 13.15. Restamos, nos da 2.9 gramos. En estado seco de este ensayo, de este primer suelo, nos da 14.68 menos la cápsula y nos da 1.53. El peso del agua es la diferencia y nos da 1.37 gramos. ¿Cuánto es el porciento de agua? Para este ensayo número 5 es el peso del agua sobre el peso de los suelos y nos da 89.5%. En el ensayo 2, el mismo criterio, agarramos y calculamos el peso de la muestra y en estado húmedo y en estado seco.
agarramos y encontramos el peso del agua, que es la diferencia de estos dos ensayos que hemos encontrado, y nos da 1.50. El ensayo C, el peso del agua 6 para este ensayo es el peso del agua sobre el peso de los sólidos y nos da 92.6%. Entonces, el límite plástico, bajo este criterio, agarramos la media, ¿no? Es lo que nos indica. Entonces, la media va a ser 91.07% para el límite plástico. El IP, para el inciso C, el índice de plasticidad es límite líquido menos el límite plástico y es un 209.9%. Eso nos dice de acuerdo a este ensayo. Entonces, hasta ahí hemos encontrado el límite líquido y el límite plástico. Vámonos a ver el límite en cuanto a la clasificación de suelos. Dice, clasifíqueme el suelo, dice, mediante el sistema unificado de suelos. Si pasa por el tamiz 200, un 51.2%. Entonces, ¿qué criterio adoptamos nosotros? Según la tabla de la carta de plasticidad, vámonos acá a hacer nuestro análisis. Entonces, ¿qué tipo de criterio tomamos acá? Primero, vamos a hallar el índice de plasticidad en la curva A, que es 0.73 por el límite líquido menos el 20%. Nos da 205.3. El IPA, o sea, significa el índice de plasticidad de la recta A para un límite líquido, ¿no? Para un límite líquido. ¿Qué es lo que nos interesa acá? Identificar en qué punto nuestro índice de plasticidad que hemos hallado se encuentra en esta gráfica de plasticidad. ¿Entienden? O sea, ¿en qué lugar? Puede estar aquí, 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 o puede estar acá. No sabemos. Entonces, para identificar ese punto, necesitamos hallar el IPA. ¿Por qué? Porque ya hemos indicado acá, por ejemplo, si hallamos en la carta de plasticidad, nos da el límite líquido más allá del 50%, o sea, está acá, en este punto. Ya identificamos primero, el primer paso es, nuestro límite líquido es más del 50% o menos del 50%. Entonces, ese es el primer criterio. Entonces, vámonos a ver ese criterio. Entonces, nuestro límite líquido es 301%, ¿está bien? Se logra entender, ¿no? Entonces, ¿qué significa que está en la carta de plasticidad? Está por este sector, ¿no? No sabemos la curva. Esta curva puede elegir, puede ser más arriba, no sabemos dónde estará. Pero es mayor al 50%. Esta carta de plasticidad nos da hasta el 100%. Entonces, para nosotros ver qué está pasando, puede estar aquí o puede estar acá, ¿no ven? De acuerdo al criterio que nos da, que es más de 200%. Entonces, aplicamos nuestras ecuaciones. Hallamos el índice de plasticidad de la recta U, que es 0,9 del límite líquido menos 8, es 263. El otro es 205. Pero nuestro IP, nuestro IP de este suelo está en 209, que está mayor al 205 y menor al 263. Entonces, está en este sector, en este rango. Entonces, podemos decir, de acuerdo a este criterio, que está por encima de este rango y podríamos indicar que es un suelo arcillo inorgánico de plasticidad alta. Entonces, un CH. ¿Está bien? Ese es el criterio que se debe manejar. Ya, seguimos. Está bien, ¿no? Seguiremos. Esta es la solución de nuestro examen. Vamos bajando ahora a la clasificación de los suelos para la pregunta número 2. Clasifique los siguientes suelos. A. Clasifique los siguientes suelos por el sistema AISTO y calcule los índices de grupo. Eso nos está diciendo para el inciso A de esta pregunta número 2. Y podemos indicar, si tenemos estos suelos, el suelo 4, 5 y 6. Tenemos a partir del número 4 porcentajes de porción que están pasando el tamiz número 4, y sabemos que además del tamiz número 4, hacia arriba, o sea, hacia el tamiz de 3, 2 pulgadas, son suelos gruesos. Entre el número 4 y el número 200 son arenas, pero para el tema del método AISTO, lo único que ellos definen es suelos gruesos y suelos finos, o sea, el tamiz 200 es el indicador, ¿no?, de nuestro análisis.
Entonces nos dan estos datos, el tamiz 4, el número 10, el número 4, el número 200, el límite líquido y el índice de plasticidad como datos de laboratorio. Y en base a estos datos debemos hallar y clasificar estos suelos con estos tipos de ensayos de laboratorio. Entonces, para el suelo 4, estamos hablando de este suelo, el análisis por el método AESTO se hace de izquierda a derecha, de la tabla que habíamos visto del sistema AESTO, ¿no? ¿Qué criterio adoptamos? Podríamos decir directamente nosotros, ¿no? Podemos analizar y decimos, no, el número del tamiz número del 200 es mayor, ¿no?, que el 36%. Entonces, aquí directamente aplica suelos finos, porque son finos del 70% que está pasando. Pero para hacer un análisis más riguroso, podemos hacer este criterio. ¿Qué les parece? Dice, el tamiz número 10 tiene que ser menor o igual al 50%. El tamiz número 10 menor o igual al 50%. Aquí no cumple. El tamiz 40 tiene que ser menor o igual al 40%. Aquí puede cumplir. El tamiz 200 tiene que ser menor o igual al 15%. Es de plasticidad menor o igual a 6. Prácticamente no cumple el IPI, ¿no? Aún no aplica. Vámonos al otro grupo, al A3. En el A3 dice que es mayor o igual al 51%, el tamiz 200 menor o igual al 10%, y el índice de plasticidad no posee, dice. Tampoco cumple el IP, ya directamente cualquiera de estos dos que no cumpla cualquiera, entonces no aplica el suelo A3. Entonces para nosotros no aplica porque no cumple este suelo 1 que estamos analizando, el suelo 4. En el tamiz 200, menor o igual a 35%, pero nosotros el tamiz 200 es un 70% que está pasando, entonces no cumple para el A2. Entonces directamente vamos a este suelo. Dice tamiz 200 mayor o igual a 36%, aplica suelos finos. Ya, entonces aquí vamos a irnos a los suelos finos directamente. Entonces, podríamos haber utilizado este criterio y inmediatamente eliminar todo esto de los grupos gruesos A1, A2, A3. Entonces ya definimos suelos finos. Vámonos a nuestras tablitas de suelos finos. ¿Qué pasa ahí? Los gruesos es el 100% menos el 70%. Suelos gruesos es 30%. Y los suelos finos es este por ciento del tamiz 200. Entonces tenemos suelos gruesos y finos debe ser un 100%. Entonces aquí tenemos ya la verificación de un 100% de este tipo de suelo que estamos analizando por granulometría. ¿Qué procede después? Decimos lo siguiente. El límite líquido es 40, ¿no?, según los datos que nos están dando aquí, y el IP es 14, aquí. Entonces, vámonos ya al análisis de nuestra tablita, ¿no? Entonces, como son suelos finos, directamente vámonos a ir ahí. Lo voy a hacer más grande, ¿no?, para que podamos verlo mejor. Y ahí, ¿no ves? Se ve, ya. Entonces, suelos gruesos y finos. Entonces, el límite líquido es igual a 40, el IP es igual a 14 y el porciento de finos es 70. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vámonos acá. Dice límite líquido 40%. Entonces está, miren, acá, ¿no? Esta es la línea del 40%. Entonces decimos, ¿cuál será ahora? Sabemos que el IP es 14. Entonces está por encima de esto. No es el A4 ni es el A5. Debe ser, entonces, el A6 o el A7, ¿no? A6 o A7. Pero ¿cuál será? ¿Será el A6? ¿Será el A7? No sabemos. Entonces, ¿qué criterio adoptamos? El límite líquido menor o igual a 40%, está bien. El índice de plasticidad mayor o igual que el 11%, entonces aplica a 6. Podría ser lo mismo, vámonos a la 7, por ahí es a 7,6. Entonces, el A7,6 del límite líquido mayor o igual a 41%. Ya, el IP es mayor o igual al 11, está bien. Pero no cumple que el límite líquido es mayor o igual a 41. Entonces no es este valor A7,6, sino es A6. Es A6. Entonces es A6 por el índice de grupo. Eso es lo que nos falta. Vámonos a nuestro índice de grupo. El índice de grupo está
dada por estos factores A, B, C, D. A, 40. ¿De dónde sale 40? Sabemos que el límite líquido, el IP y los finos, en este caso es 70. Yo voy con este 70, me voy a esta tablita. 70. Entonces dice 70%. Está el límite líquido en ese valor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos y directamente hacemos nuestra diferencia, ¿no? Acá, el límite líquido, los finos son 70. ¿Qué haríamos con el fino? Jóvenes, aquí. Ya estamos, ¿no? ¿O no? Finos menos 75. Entonces, aquí, ¿cuánto sería A? Si mi fino es 75. Sería el inciso A, sería igual a 70, ¿no ve? ¿Está bien? Menos 35. Entonces, calculen ese valor de A. El inciso B ya sería, debería estar entre 15 y 55. Entonces, como es mayor a 55, sería este valor. El inciso C sería 40 menos 60, pero sabemos que el límite líquido, en este caso, es 40. Entonces, nos da 0, ¿no ve? El inciso D, el índice de plasticidad debería estar entre 30, 10 y 30. ¿Cuánto sería? Como el IP es 40, entonces sería 14 menos 10, 4. Entonces, todo ese valor será. Lo único que nos estaría es calcular este valor. Entonces, calculamos ese valor nosotros en nuestro análisis y hacemos nuestro análisis, ¿no? Ahí, jóvenes. ¿Cuánto sale? Sale 35, Inge. Entonces, 70 menos 35. Ahora, todo ese dato que estamos viendo acá, entonces debemos hacer lo siguiente, tenemos que multiplicar y nos da este valor. ¿Qué he hecho para que ustedes analicen de esta forma? Entonces, hacemos con este dato y nos debe dar 9.2. Si hacemos esto, lo mismo, con el otro, con la otra ecuación, nos debería dar este valor. ¿Cuánto le sale en total aplicando nuestra ecuación que sabemos? Este dato quisiera que me lo calcule. ¿Cuánto sale con esta ecuación? ¿Esto cuánto sale? Elige esto, con este dato. 9.2, ya. Entonces, miren, aquí hay algo interesante que quería un poco demostrar, hacer ver, ¿no? De este dato, es que tenemos otra ecuación, ¿no? Por ahí existe algún error, alguna vez nos equivocamos, ¿no? Entonces, aplico esta otra ecuación donde dice F menos 35 y nos da este valor, ¿no? Pero entre cualquiera de estos dos, vamos a adoptar el índice de grupo de 9, ¿ya? Entonces, al valor menor. Entonces, vamos a verificar por algún error estas dos ecuaciones y nos da ese valor. Entonces, aquí ya lo hemos analizado de diferente forma. Entonces, allá puede ser, porque está muy cerca, 40, pero no, hay un criterio que hemos dicho que es A es 70 menos 35 y nos da esa ecuación y nos da 9. Entonces, el suelo va a ser un suelo arcilloso del subgrupo A6 con IG de 9, ¿ya? Vámonos al suelo 5, ¿no? Donde tenemos un análisis de izquierda a derecha. Pero acá directamente hacemos lo siguiente. ¿El tamiz 200 es menor o igual a 35? No, entonces no aplica para suelos gruesos, está bien. Pero es mayor o igual a 36, sí, va a aplicar suelos finos. Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer. Entonces, vámonos a los suelos finos. En los suelos finos hacemos que los gruesos es 100 menos 92 para suelos gruesos. Arenas es 92 menos 36 y finos es 56. ¿De dónde salen esos valores? De nuestro ensayo de laboratorio, ¿no? Aquí. Entonces, en los laboratorios, ¿qué dice? Que es ese valor, ¿no? 96, todo lo que son gruesos. Arenas también podemos ir entre 100 menos 96. Los finos 72. Entonces, para que coincida todo este dato, entonces hemos hecho ese análisis para el suelo número 5, ¿no? Entonces, nos da suelos gruesos finos. En base a esto, ¿qué hacemos nosotros?
total debe ser gruesos, arenas y finos y el 100%. Ya. En ese análisis lo que hacemos, el límite líquido es 58, el IP es 23 y los finos 56. Lo mismo, puede ser, como son suelos finos, puede ser que esté en ese valor. Entonces, ¿qué dato nos va a dar para suelos finos? Directamente nos vamos, que es a nuestro análisis de suelos finos, mayor a 40%, el límite líquido está en el 58, entonces está en este rango directamente, no está acá. Puede ser este valor, puede ser este valor, porque el IP es 23, entonces está por encima, entonces van a ser A76 o A75. Como definimos nuestro criterio, pues directamente vamos a irnos a nuestro análisis. El índice de plasticidad de la recta A es el límite líquido menos 30 para finos. Entonces tenemos aquí que sale 28, nuestro IPA. Pero nuestro IP es 23, entonces directamente va a ser A76. O sea, está más que ese valor, ¿no? El IP está en ese sector. Si el IPA es 28 y el índice de plasticidad es 23, A7, 5, ¿no veo, no, jóvenes? Sí. Ya, entonces, es lo que quiero hacer con ustedes, quiero analizarlos. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ya en virtud de eso, ya sabemos que es A7,5. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros debemos calcular nuestros factores A, B, C y D. Nuestro factor A sería, ¿cuánto? F menos 35. ¿Por qué? Porque nuestros finos están entre 56, 35, 75. Entonces, aplico esta relación que calculo. ¿Está bien? Vamos al inciso B. Nuestros finos son 56, mayor que el 55%, entonces aplica 40. Nuestro C, ¿qué hacemos en C? Vamos a ir al límite líquido. Entonces, el límite líquido es, ¿cuánto? 58. Está entre ese valor, ¿no veo, no? Entre 40 y 60. Entonces, L menos 58 menos 40, 18. El inciso D, el índice de plasticidad es 23. Debería estar entre 10 y 30. Está bien, entonces IP menos. Entonces, todo esto positivo. El índice de grupo, aplicamos nuestra ecuacióncita y nos sale 11. Por la otra ecuación, vamos a aplicar nuestro otro análisis y nos da un IG de 11 también. Miren, ahora ya nos damos de cuenta de que estamos demostrando que por ambos lados tenemos un índice de grupo el mismo. Entonces, ¿qué suelo es? A7, 5, ¿no ve, jóvenes? Con un índice de grupo 11. ¿Está bien? Entonces, eso quiero hacer con ustedes, jóvenes. Eso tenemos que ir analizando. Vámonos al suelo número 6. En el suelo 6 dice el tamiz es menor a 35, no aplica suelos gruesos, aplica suelos finos, porque es mayor a 36%. Los finos son 72%. Entonces va a aplicar esta relación. Gruesos 100 menos 72, 28, finos 72 y total 100%. Entonces, ¿qué significa que aplican suelos finos? Lo mismo, el mismo criterio, agarramos nuestra carta de plasticidad, nuestra carta más de plasticidad, una carta de relaciones de grupos del índice de plasticidad en esta ecuación más los límites líquidos. Entonces hacemos nuestra ecuación. Decimos el límite líquido 35, ¿dónde va a estar? Aquí, ¿no ven? El sectorial 35. Nuestro IP es 19, entonces está por encima de 10, ¿no? De este valor. Y los finos son 56%. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces ya directamente va a ser un suelo A6, ¿no ve? Aquí está, A6. ¿No? En este otro gráfico. Lo que sí nos faltaría es definir nuestro índice de grupo. Nuestro índice de grupo, el inciso A, 7.F menos 35, los finos, es 56. Está entre 35 y 75, y es verdad. Entonces, aplica esta ecuación, F menos 35. Vámonos a el inciso B. Dice que nuestro fino es 56, nuestros finos. Debería estar entre este valor, entre 15 y 55. Está mayor a 55, debe ser 40. El inciso C, el límite líquido debería estar entre
40 y 60. Nuestro límite líquido es 35, menor a 40. Entonces debería ser igual a 0. Vamos al IP. El índice de plasticidad debería ser 19. Es 19 y debería estar entre 10 y 30. Entonces aplica nuestra relación IP menos 10, esta ecuación. Entonces 9. Hacemos nuestra relación y nos sale 8. En el otro nos da 7,4. Entonces aplicamos nuestra relación y va a ser un solo arcilo del subgrupo A68. Esa sería en cuanto al método AST. Vámonos a la clasificación de los siguientes suelos por el sistema unificado. Por el sistema unificado nos dan los siguientes valores. Tenemos estos tipos de suelo, 4, 5 y 6. No se han hecho ensayos del número 4 al 200 directamente y nos dan estos valores. 100, 82, límite líquido 40, 69 para esos grupos, límite plástico 11, 31 y los coeficientes de uniformidad solamente para el ensayo, para el suelo número 6, 2, 3. Perfecto. En base a esto, ¿qué hacemos nosotros? Vámonos a nuestros análisis. Gravas, 100 menos 100, 0. No hay, las gravas prácticamente han pasado el 100%, más son finos, pero habían sido arenas. 100 menos 82, aquí. Y los finos son 82. Total, entre gravas, arenas y finos son 100%. Entonces, ¿qué aplica acá? Van a ser gravas más suelos, gravas más arenas es menor que los finos. No, porque el fino es de 82%. Pero también podemos decir que entre las gravas, la arena es mayor que las gravas, sí, porque no hay ni una grava, más es arenas. Entonces, más ya un fino con tendencia a un arenoso, a un suelo arenoso. Entonces, de ahí nos lanzamos en la siguiente forma. Tenemos un límite líquido de 30, un límite plástico de 11, un IP de 19. Vámonos ahora a este análisis para nuestros suelos, para el sistema unificado. El IPA, que es la clave para nosotros, tenemos que es de 0,73 límite líquido menos el 2%, 20%. Si aplicamos nos da 7,3. El IP es 7,3. Como el IP del suelo es 19, es mayor que 7,3, entonces debería estar aquí, ¿no? En este punto. Entonces es un suelo arenoso de baja compresibilidad, ¿ya? Porque está en este valor, ¿no? Hemos dicho que el límite líquido es 30, está en este valor y nos da aquí, ¿no? Aquí, en este punto cae. Entonces, límite líquido, suelo areno-arcilloso de baja compresibilidad, porque es areno, ¿no? Areno-arcilloso, C. Arcilloso de baja compresibilidad, L. Vámonos al suelo 5, ¿no? En el suelo 5 nos da que las gravas es 100 menos 82, de acuerdo a la tabla. Las arenas es 88 menos 78, 10. Y los finos son 78, total 100%. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Vámonos a las... Tiende algo, ¿no? Algo de suelos gruesos, gravosos son, ¿no? Porque menos la arena es menos que las gravas. Entonces, más fiel, más suelos gruesos hay, más gravas. Eso quiere decir, por eso es que estamos haciendo este análisis. Y luego nos vamos directamente al límite líquido 69, límite plástico 31, un IP de 38 y lo mismo, el IPA, si está por encima o por debajo. Pero la clave es que está mayor al 50%, debe estar en el sector, ¿no? No sabemos si está arriba o abajo. Entonces hacemos el IPA, que es 35,77. El índice de plasticidad del suelo es 38. Es mayor que el IPA. Entonces debe estar por encima, ¿no? Por encima, aquí. Es un suelo arcilloso, pero gravoso, de baja compresividad o de alta compresividad, joven. Con ustedes estoy solucionando. Entonces, es un suelo... ¿Ah? ¿De alta compresibilidad? De alta, ¿no? ¿Por qué? Porque está
La clave para nosotros primeramente para definir es 50. Si está en baja o está en alta. En este caso, se ha ido a las altas. Entonces aquí sería de alta, ¿no ve? De alta compresibilidad. Ya, perfecto. Pero es un suelo gravoso, ¿no? Arenoso. Pero también es arcilloso, ¿no? De alta compresibilidad. Entonces, alta sería aquí H, ¿no ve, jóvenes? ¿Está bien? H. Sí, Vámonos al suelo 6, perdón. Vámonos al suelo 6. Del suelo 6 tenemos límite líquido, o sea, las gravas son 100 menos 71, 71 menos 4, y lo mismo, ¿no? El total finos 4. Pero miren aquí ya los finos ya son más pequeños, son menores. Son suelos ya gruesos, porque aquí estamos indicando lo siguiente. Las gravas más las arenas son mayor que los finos, pero también las arenas son mayores que las gravas, ¿no? Arenas mayor que estas gravas. Entonces, ¿qué hacemos? Vámonos a nuestros suelos gruesos. Las gravas. ¿Qué pasa con las gravas? Que hemos dicho que el coeficiente de uniformidad tiene que ser mayor o igual a 4 y el coeficiente de curvatura entre 1 y 3. Entonces, ¿qué sería acá? Como debería ser, dice mayor o igual a 4. Aquí no es mayor o igual a 4. Es menor. Entonces, es una arena, ¿no? Porque las arenas son mayores. Es una arena bien o mal gradada. O es una grava. Coeficiente de uniformidad. Podríamos decir gravas, ¿no? Pero aquí las arenas son mayores. Entonces, vámonos a este valor. Directamente es una arena porque las arenas son mayores, ¿no? Pero como el coeficiente de uniformidad debería ser mayor o igual a 6, no. Entonces es una arena mal gradada, ¿no ve? Jóvenes. sí, Cuando ustedes estaban solucionando, lo más importante es que ustedes entiendan esta parte de este solucionar y lo tenemos que ir corrigiendo cualquier error que tengamos. Entonces aquí estamos viendo esos datos, ¿no? Entonces, esa es la situación, jóvenes. ¿Alguna consulta también, tal vez? Inge, buenos días. ¿De cómo sacar los coeficientes? Estos coeficientes de curvatura y uniformidad. Sí, Inge. ¿Estos? Sí, No, sí, estos sí. nos han dado en laboratorio, aquí arriba. O sea, directamente, aquí miren, aquí está. Nos han dado, directamente les hemos dado estos datos. Y para el suelo 6 ha habido que el coeficiente de uniformidad es 3.4 y 2.6. Al grano, ya nos han dado esos datos, ¿no? Nos los hemos dado hasta ahorita. ¿Está bien? De ahí sale. Estos son datos ya. Entonces, por eso es que definimos directamente nuestro coeficiente de uniformidad. Nos da 3.4 y de curvatura 2.6. Pero como son arenas, porque las arenas son mayores que las gravas, entonces nos vamos ya no aquí, sino acá. Coeficiente de uniformidad para arenas de mayor a 6. No, aquí no es mayor a 6. El de curvatura está entre 1 y 2, 3. Sí cumple, está bien. Pero en todo caso, al que la arena sea mayor o sea, está entre 3.4, no es mayor a 6, entonces directamente debería ser mal gradada, ¿no? No está. Si fuera mayor o igual a esto fuera 6.4, entonces serían bien gradadas, ¿está bien? Es lo que nos quiere decir. Entonces es este valor, porque las arenas, el coeficiente de uniformidad no es mayor a 6, es 3.4. De ahí sale ese análisis, ¿está bien? está bien, Inge. Muy bien, entonces ya hemos hecho nuestro solucionario. Inge, una consulta del ejercicio 1, donde había sacado el peso del agua. Luego de eso había dividido el peso del agua sobre el peso seco y había sacado números de 299% y 300 tantos, así. Y había un valor promedio de 301. Y en mi caso me ha salido 304 porque no lo he hecho en el método de gráfica, sino directamente lo he sacado como un promedio. ¿Eso estaría bien o estaría mal? ¿Para el límite plástico? Sí, para el límite plástico. Para el límite líquido. ¿O el límite líquido? El límite líquido. Bueno, el límite líquido no, el límite líquido se hace en la curvatura, en este tramo debe estar, ¿no? Por eso es que nos da ese valor. ¿Tú has sacado el promedio?
Sí, el promedio he sacado de todos los pesos y me ha dado 304, ese valor medio. Ah, ya, no, no es el promedio, o sea, en realidad hay que hacer una curvita siempre, ¿no? Por eso es que hay que identificar en qué lugar es. Ahora, otra cosa también podemos hacer una correlación de fuerzas, ¿no? De puntos. O sea, que si hay una correlación, una ecuación que pasa por el centro de gravedad de estos 3 puntos, de estos 4 puntos, y nos puede dar casi igual lo mismo, ¿no? Ese es el método que se trabaja. Vamos a ver qué hacemos. De todas maneras, es la solución, es el análisis que estamos haciendo. ¿Qué otra consulta más tenemos? Gracias, Inge. Ya. Bueno, jóvenes, mañana nos toca ya avanzar otros temas. De todas maneras, ya en función de este resultado, ya saben cuánto tienen, ¿no, jóvenes? Vamos a considerar también algunos temas. No les he mandado la práctica, les voy a mandar la práctica ya Classroom para que, ya aprovechando esta etapa de Classroom, vamos a ir avanzando mucho más rápido de lo que estamos haciendo en clases. Bueno, jóvenes, nos vemos hasta mañana. Se cuida.